Estimados compañeros y compañeras, mi nombre es Belén y junto con Carmen Peña os vamos a presentar en la comunicación titulada Trabajando la igualdad de oportunidades en el aula de educación infantil, una experiencia que se ha llevado a cabo desde la Universidad de Extremadura. La base o la justificación del desarrollo de este trabajo se sustenta en la preocupación que observamos existe, ¿no? La preocupación social en torno a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Esa preocupación que se refleja en la prensa, las cadenas de televisión, los programas de radio, que nos habla de cuestiones como la brecha digital de género, la brecha salarial o la poca presencia de las mujeres en la ciencia, ¿no? Esta preocupación que además se ve reflejada y que invita a trabajar por eliminar desde las instituciones como es la Unión Europea, ¿no? En nuestra Agenda 2030 y esos objetivos que debemos cumplir, ¿no? De desarrollo sostenible, en el que el número 5 precisamente habla de esta igualdad de género. En la misma línea también observamos que acorde con estos objetivos europeos y de la Agenda 2030, la legislación en educación actual, ¿no? Refleja un poco, ¿no? Esta preocupación y utiliza hasta unas 76 veces el término igualdad en su texto, ¿no? Y de hecho el preámbulo expone, ¿no? Que la norma y la educación debe adoptar un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomentar en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Del mismo modo, entendemos también en la comunidad académica esta preocupación que estudian la brecha de género, los estereotipos, etc. Por tanto, todas estas razones nos llevan, ¿no? a valorar la importancia que hay en cuanto a trabajar por eliminar este tipo de estereotipos, ¿no? Y la etapa de educación infantil es ese sitio, ese momento en el que podemos hacerlo, puesto que los niños y niñas, en concreto de 3 a 6 años, ¿no? El género es un constructo que van elaborando a través de un proceso dinámico de representación que se apoya en las tradiciones, las costumbres, los valores, en definitiva que se construyen en base a la experiencia social, y esta puede variar según el marco social y cultural que tengan de referencia. Por todas estas razones, ¿no? Y también asumiendo nuestro papel que como docentes pues tenemos que desempeñar y desarrollar en las aulas en concreto de infantil, ¿no? Pues proponemos esta experiencia de trabajar, ¿no? Por la igualdad de oportunidades. De hecho, el objetivo que nos planteamos y que está ligado a un trabajo fin de máster es diseñar una intervención para la etapa de educación infantil en la que vamos a trabajar, ¿no? La igualdad de género, intentando minimizar o reducir los estereotipos, y vamos a trabajarlo en concreto en relación con las profesiones. Como estaba comentando, la implementación, el diseño de esta intervención se vincula con un trabajo fin de grado y ha sido desarrollado durante el curso 21-22. Se ha llevado en un contexto de un centro educativo que se sitúa en la ciudad de Badajoz, al que asisten niños y niñas de familias con nivel socioeconómico medio-bajo y a la que también asisten minorías étnicas e inmigrantes. El aula cuenta con 10 niños y 9 niñas de 4 años de edad. Esta intervención se lleva a cabo en 7 sesiones de 2 horas cada una y participan en ellas 2 docentes. Además se vincula lógicamente con objetivos y contenidos propios de la etapa, como es adquirir una imagen ajustada y positiva de sí misma. La implementación, el diseño e implementación de la intervención se ha llevado a cabo en diferentes fases. La primera de ellas es en la que se hace la detección de las necesidades, ¿no? Lo que se busca es conocer cuáles son las profesiones
que motivan o que llaman la atención a los niños y niñas del aula y que elegirían como futuro profesional. De esta manera conocemos cuáles son sus conocimientos previos y si existe un prejuicio o sesgo de género en relación con estas profesiones. Efectivamente, cuando le decimos qué quiere ser de mayor, la respuesta que encontramos vemos que mantiene el sesgo tradicional en la que los niños nos hablan de profesiones que tienen que ver como policía, militar, ¿no? Mientras que las niñas eligen profesiones que se ligan, ¿no? Que tienen ese sesgo de género, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado o la belleza, ¿no? Porque hablan de ser esteticien, maquilladora, por ejemplo, ¿no? La segunda fase, y partiendo de lo observado anteriormente, lo que se hace es la propuesta de actividades que nos van a llevar unas 5 sesiones y en las que en esas 5 sesiones lo que hacemos es presentar diferentes profesiones, pero utilizamos referentes no estereotipados. Así, por ejemplo, hablamos de la mujer y la ciencia y lo que buscamos es mujeres científicas que hayan ayudado al mundo, ¿no? O que hayan mejorado o investigado o encontrado solución a alguna problemática, ¿no? Las siguientes sesiones, por ejemplo, la de la ingeniería es muy divertida, mi sueño es ser bailarín, la mujer futbolista en el mundo, pues utilizan un poco el mismo sistema de buscar referentes femeninos o, por ejemplo, en el caso de bailarín, un referente masculino, pero que no concuerdan con lo que habitualmente están acostumbrados y que supondría o se relaciona con ese sesgo de género. En la última fase lo que se presenta o se desarrolla ya es la observación y la consulta final. Se vuelve a preguntar a los niños después de desarrollar las actividades que quieren ser de mayores y sí que se observa que hay una modificación en cuanto a que algunos niños y niñas cambian la elección que nos han dado en el primero de los casos, ¿no? Sí que es verdad que las respuestas dadas muestran que aún queda trabajo para minimizar o eliminar estos estereotipos de género, ¿no? Pero lo que viene es a confirmar la necesidad de trabajar para minimizarlos y que además es importante que aunque pensemos que los estereotipos son reticentes al cambio, sí que pueden modificarse y es importante que lo hagamos desde edades tempranas porque es en las que se va construyendo precisamente esta identidad y que, como decíamos al inicio, este constructo se hace a través de un proceso dinámico de representación que se va apoyando en esas tradiciones, costumbres y valores, en esa experiencia social que depende y varía pues, de ese marco social y cultural que tienen los niños y niñas de referencia. En este sentido, la escuela como agente socializador y las docentes y los docentes, ¿no? Como modelos que podemos o pueden seguir en la etapa de educación infantil juegan un papel fundamental para minimizar o eliminar precisamente estos patrones. También es verdad que la educación puede ser un medio de reproducción de patrones sociales y en la escuela perpetuarse, por decirlo de alguna manera, esas desigualdades, pero desde luego también es ese espacio donde puede producirse el cambio y esta es la responsabilidad que debemos asumir los y las docentes en la transmisión de esos valores y creencias, ¿no? Adoptando medidas que trabajen por la eliminación de los estereotipos, como es el caso de esta experiencia que aquí os hemos presentado. Sin más, dar las gracias por vuestra atención y para cualquier información que necesitéis, aquí están nuestras, podéis comunicaros con nosotros a través de estos correos. Muchas gracias.